Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos y sintonizar este canal Entre Grillos. Bienvenidos a la mesa, Sebastián. ¿Qué tal? Buen día, buena semana. Nuestro amigo Jorge Rodríguez. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Y nuevamente tenemos este programa para hablar de los diversos temas de la agenda tan movida que ha estado estos últimos días. Y para entrar en materia, este primer tema que nos está generando pues cierta ganas de platicarlo, que es el Auditorio del Bienestar, edificio que está en la avenida Colosio, que está por nuevamente remodelarlo para que esté próximamente en uso. Ese auditorio nunca alcanzó a inaugurarse oficialmente, ¿verdad? Bueno, para entrar en contexto, antes que nada, la plática del auditorio entra porque hace unos días salió la señora gobernadora a anunciar que lo van a remodelar y que va a ser un centro cultural para Cancún, para el estado. Y sí, Sebas, ese auditorio jamás llegó a funcionar. Hubo 2 o 3 eventos que sí se hicieron. ¿Cuáles? Hubo 2 eventos que se hicieron antes de que saliera la administración 2010-2016. Incluso hubo uno, creo que fue de fútbol y otro con niños. Unos días antes de... Exacto, sí hubo. Sí, 2 pero no para lo que era. Se decía que iba a ser para conciertos grandes y... Exacto, pero bueno, ahorita yo no recuerdo algún evento. Me acuerdo que en la administración 2013-2016 que nos tocó estar ahí, en esa época fue cuando se construyó. Uh-huh. Inclusive tenía un padrino que era el encargado de vigilar la construcción, que era el secretario general, en este caso era nuestro amigo Pepe de la Peña, y nosotros íbamos constantemente a ver la construcción, y la verdad es que al menos no soy ingeniero, no me considero experto, pero yo nunca vi algún problema. Es más, nos tocó estar en el recorrido cuando ya la empresa entrega la obra. Y yo recuerdo que te traía asientos, todos los asientos del auditorio eran asientos Recaro, de esta marca deportiva, muy bonitos. La parte de abajo, en unos que será media hora, 1 hora, podías llenarlo de asientos o se quitaba automáticamente, quedaba libre lo de abajo. Entonces, la verdad es que era un auditorio, yo al menos lo que me tocó ver en esa época recorrer, muy funcional, muy bonito, bien hecho. Yo la verdad nunca entendí por qué no lo usaron. Yo puedo entender que las fobias y los odios del gobernador que hubo en esa época después de Beto Borge le ganaron, y la verdad es que fue una pena porque por sus temas personales dejaron caer ese edificio. Nunca le dieron. Sí tenía un problema, ahorita recuerdo, tenía un problema, no tenía aire acondicionado. Uh-huh. Y la parte de atrás que da hacia lo que viene siendo la laguna, hacia el mangle, era una parte abierta. No olvidemos que era como una herradura. Uh-huh. No olvidemos que este auditorio es la copia fiel del auditorio de Colima, si no me falla la memoria. Así es. Y entonces el de Colima sí funciona, pero el de Colima, por lo que yo sé, al cabo del tiempo lo terminaron cerrando. Uh-huh. Exacto. ¿No? Entonces, la verdad es que es una lástima que esa administración del Estado lo haya dejado morir, porque es un buen edificio y mentira que se está hundiendo. Les repito, a mí lo que me tocó ver, yo no vi nada de eso fuera de los aires acondicionados. Yo, sumando el comentario, creo que exactamente es un terreno muy bien ubicado, a Colosio, bajando casi del aeropuerto. Yo entiendo, en esos momentos se informó que era diseñado para eventos culturales, conciertos, obras de teatro, cualquier tipo de evento o que albergara más de 10,000 personas. Tengo entendido que tenía capacidad para 12,000, y obviamente iba a ser pues un atractivo más para la ciudad, claro. un escenario más para que la ciudad pudiera recibir, albergar eventos de alta gama, ¿no? Si lo puedes nombrar así. Y al final, como bien dice Jorge, no nadie se explica por qué, pero bueno, tenemos hoy afortunadamente la buena noticia de que se va a rescatar. Como también me acuerdo en su momento, las administraciones entre Chacho
y la maestra Magali hubo ahí también un tema, y el teatro de Cancún quedó abandonado. Y ahorita y justamente la gobernadora tuvo el atino de invertirle, rescatarlo, y hoy es un recinto funcional en el corazón de la ciudad para los cancunenses, donde se pueden tener obras de teatro, musicales y muchas cosas más. Y que cierto partido político lo utiliza para su recinto privado, es otro tema. Y creo que fundamental, porque pues hoy obviamente Cancún es una ciudad que cada vez está más grande, necesita este tipo de lugares. Tú vas a Mérida, por ejemplo, que está el Coliseo Maya. Sí. Me tocó ir ya a varios eventos allá y es un escenario padrísimo en donde puedes recibir. Me tocó ir a uno del Circo de Soleil, si no me equivoco, y pues obviamente fue un espectáculo muy bien montado, muy bien hecho, con un recinto que tiene todas las medidas necesarias para recibir a tanta gente, con las salidas necesarias, con el aire acondicionado funcional, unos baños muy bien. O sea, a lo que me refiero es que ojalá que tengamos, porque más o menos escuché que había una buena inversión la que se va a hacer para rescatar este recinto. Yo creo que por seguridad, para que funcione de manera correcta, lo que se tenga que invertir, pero que quede de primer nivel, yo creo que va a ser algo bueno para el Estado. Yo creo que solo va a tener un defecto ese lugar, que no tiene las suficientes vías de llegada y de salida. ¿Y estacionamiento? Sí, de por sí la Colosio ya está saturada, vamos a decirlo. Yo creo que ese va a ser el gran reto de ese recinto. Yo creo que ese va a ser el gran reto de ese recinto. Pero al final, yo creo que las obras de amortiguamiento para que esa zona funcione te tienen que hacer sí o sí. Porque no nada más tienes el CRIT, es el CRIT, tienes este Auditorio de Bienestar, y luego tienes a un costado el tema deportivo, que esto Sagar se llama. Cedar. Y el Home Depot. Y el Home Depot, bueno. Y aparte vienen ya algunas obras, edificios, porque hay terrenos particulares ahí, cerca está el C4, está la Náhuac, la UT, la Salle. Al final de cuentas tendrá que haber pasos a desnivel. Se tiene que ir pensando ya en vías alternas de... Digo, lo bonito de que a veces que llegas a Cancún, a diferencia de playa, es que llegas y alcanzas a ver la laguna. En algunos días ves la laguna, ves los edificios y se ve muy padre. En cambio llegas a playa y ves puros puentes, ¿no? Pero ahora ya no se va a ver. Lamentablemente puede ser que ya no tengamos esa vista, pero sí es importante desahogar esas vías de comunicación, ya que de lunes a viernes el horario de más o menos de 1 de la tarde, que salen los niños de la escuela y empiezan a llegar todos los turistas de la Riviera Maya, esa zona para salir de ahí es media hora, 1 hora. Y si tienes un evento ahí, ya no... Me acuerdo que en alguna ocasión el Poliforum, que también está ahí, el Poliforum, llegó a tener partidos o eventos, y cuando salía la gente, la entrada y la salida era un caos, ¿no? Entonces sí habrá que tener, a lo mejor, prever que se tenga que hacer alguna inversión para que esa comunicación esté de manera correcta, ¿no? Ahí lo molesto es, para mí es, pues sirve, no sirve, siempre sí servía. Pues siento que es como un caso similar al aeropuerto de Texcoco, ¿no? Que se canceló la obra y es lo peor. Y ahora sí vamos a recuperarlo porque el espacio. Entonces, pues quiere decir que sí servía, pero pues lo dejaron morir. Entonces, pues, también es un desperdicio de dinero, ¿no? Eso es lo más triste, Sebas, que el mexicano, el político mexicano, el administrador del gobierno mexicano, todavía no hemos logrado superar esas rencillas de que, este proyecto viene de ni siquiera enemigo, de mi contrario político, de mi adversario, entonces no lo continúo. Oye, si funciona, porque está bien hecho, claro. Si funciona, si está bien hecho el programa, adelante, continúalo. Es como la falacia esta que la verdad la gente no lo entiende, que me da mucha risa cuando dicen es que Morena creó los programas sociales. No es cierto, los programas sociales siempre han existido. Lo único que hicieron ellos fue, vamos a decir, aumentarlos. Sí, aumentaron su base, lo que daban, y los hicieron más visibles. Pero siempre han existido. Y así muchas cosas podemos hablar de cosas que funcionan, que desgraciadamente, no, lo hizo el del otro partido.
lo cortamos. Dios mío, si le diéramos continuidad a todos esos programas, a todas esas obras, a todo eso que está, se ha hecho que funciona, creo que estaríamos en otro país completamente. Al final de cuentas, toda obra de gobierno es de y para los mexicanos, y creo que ahí es donde sí hubo un error en esa administración, en donde se satanizó esta obra. Sí, en lugar de si había daños o cosas que reparar, cosas que cambiar, pues se hubiera hecho. A ver, pero utilízalo, carajo. Rubén, a mí lo que me da coraje, me da mucho coraje, y te repito, porque es de mi contrincante. ¿Qué dijeron? No se utiliza ese recinto porque es un símbolo a la corrupción. Uh-huh. Ok, es un símbolo de la corrupción. ¿Dónde están las pruebas de que hubo corrupción en ese recinto? Jamás. Claro, exactamente. ¿No? Jamás hubo. ¿Dónde están las pruebas de que hubo corrupción con el aeropuerto de Texcoco? Jamás hubo. Oye, Entonces, de verdad, yo el otro día vi un meme en que salía AMLO diciendo, ¿qué quieren? La superuniversidad moderna, no sé qué. O un partido de fútbol, y la gente, partido de fútbol, ¿no? Sí. Es lo triste de nuestro México, que no nos damos cuenta. Y repito, la sociedad mexicana callada, sin decir nada, en lugar de exigir, ok, tú me dijiste que había corrupción, ¿dónde está? Exactamente. Muéstramela. Que bueno, creo que está ligado el siguiente tema que tenemos en la lista, que hablando del aeropuerto de Texcoco, salió el expresidente Peña Nieto en un documental hablando de la cancelación del aeropuerto, y pues él decía, ok, pues ¿por qué se canceló si no ha habido ni un juicio, no ha habido ninguna investigación, no ha habido nada, ¿no? Entonces, ¿por qué se canceló? Y no tardaba una semana cuando ya había salido una nota de un escándalo de corrupción de Israel y que le habían dado $12 millones y no sé qué. Entonces, creo que pues es un precedente peligroso. Ya lo vimos con Zedillo también, que habló Zedillo y no, lo vamos a investigar por el Fobaproa, no sé. Entonces, pues ya nadie puede hablar. Ya nadie puede opinar, ya nadie puede decir. Lo conversamos, creo que conversamos lo de la ley de espía en la, ¿cómo se llama? En el programa pasado. Al rato, de verdad, ya no... Es triste decirlo, pero a lo mejor hasta nosotros tres algún día nos dicen, cierren su programito pedorro, Uh-huh. ya no pueden opinar, ya no pueden decir. Es la verdad. Es la verdad, a eso estamos yendo. Ya nadie puede decir, ya nadie puede contradecir, ya nadie puede pensar diferente, porque te cae enseguida todo el sistema. sí, fue muy evidente que apenas lo entrevistan. No creo que haya sido incluso pensado, fortuito. Fue una entrevista que le hacen donde le preguntan que cuál es su opinión de que esta obra se haya cancelado, y él pues expresa lo que bien está él vivió. conocido. Dice, no tengo hasta el día de hoy la razón exacta por la que decidieron cancelarlo, sin embargo creo que habíamos hecho lo necesario para que la Ciudad de México tuviera un beneficio, y es lo mismo que yo veo en la obra que está hoy aquí en Cancún. O sea, este edificio que hoy es un elefante blanco abandonado, satanizado por un gobierno contrario al que Hay estaba. que decirlo, con un gobierno... bueno, no hay que decirlo. Un gobierno de derecha, de un partido de derecha, Sí, vamos a sí, decir, sí. para que no crean que estamos... Bueno, no, porque era PRD con PAN. Por eso, de un... El PRD y el PAN satanizaron híbrido. la obra que había hecho el PRI, y se abandonó 9 años un edificio que estaba en perfecto estado y que se tenía algo que reparar. Pues era necesario que se reparara para que los cancunenses, que para esa obra era para los cancunenses, funcionara. Y hoy yo sí aplaudo que la gobernadora lo voltee a ver, decida rescatarlo y activarlo para que los cancunenses tengamos un espacio donde podamos ir a disfrutar de eventos de primera clase, protegidos en un buen lugar. Nada más hay que cuidar el tema, como bien dices, y a lo mejor tiene que ver el diseño. No conozco yo la maqueta o el diseño que se va a hacer, pero a lo mejor lo necesario para que tenga fluidez las vías de comunicación, que sería el talón de Aquiles de ese lugar por lo complicado que está, ¿no? Pero simplemente yo sí veo algo beneficioso. Y regresando al punto, y volviendo a retomar el tema de lo que pasó con el expresidente Peña Nieto, lamentablemente creo que, él ya dejó de gobernar hace 7 años.
expresa válida su opinión de que incluso no conoce por qué, o sea, no sataniza, no acusa, no señala, simplemente dice desconozco, pero y da sus porqués, por qué lo habían hecho, cómo lo habían hecho, cuál había sido el justificó proceso. Él su parte del proyecto. Exacto, justificó y sin embargo, aún con todo eso, no acusó a nadie de que haya estado mal, simplemente yo no conozco del tema y después viene esta filtración que 7 años no le habían sacado nada y justamente cuando él declara, sale el documental, viene este tema y muy bien por él porque al día siguiente da la cara y dice, a ver, esto por lo que sé, conozco, fue de un arbitraje entre dos empresas israelíes en donde una acusa a la otra, ni siquiera, es un arbitraje, hay que recordar que no está dentro del proceso judicial del no es país. Demanda. Es un arbitraje, es un litigio particular en donde un árbitro puede dirimir las controversias que hay entre estas dos empresas, ni siquiera está judicializado y bueno, ya el otro día sale que pues, a lo mejor lo van a investigar y todo este tema, pero lamentablemente se hace una bola de nieve de un tema que no era, que todavía ni siquiera tiene los inicios. Pero él lo paró bien. Y él lo paró bien, se defendió bien y creo que es lo que hay que hacer, o sea, salir y no esconderse. Lo que siempre lo he dicho. Exactamente. Exactamente. No, y aparte creo que regresamos al tema anterior. Se ataca a Peña Nieto por el tema Pegasus. Eso no es un tema que desapareció, se sigue utilizando. Entonces, y se va a utilizar más. Y se sigue utilizando, se va a utilizar más. No, ahorita ya legalizamos el uso de esos sistemas, por Dios. Puta, ¿dónde está la realidad? Así es. O sea, ya se vuelve un tema de narrativa, simplemente. Pero lo que dice, bueno, tú sabes de narrativas como culé que eres, pero como dice Rubén, o sea, en 7 años no dijiste nada, no hiciste nada, no señalaste nada, y ahorita que el señor opina sobre un tema le vienes a sacar. Pero aparte cínicos, o sea, fueron 2 días, 3 días, o sea. Estamos mal, la verdad es que estamos mal en ese tema y no es un caso aislado de Peña Nieto, ya también fue el enemigo público. Fox, Calderón, Cedillo. Ya todos ya pasaron, ya pasaron. Todo el que opina es enemigo. Exactamente. Sí, lamentablemente. Pero bueno, también nos quedó un tema en la mesa, que es justamente este tema de ahorita tenemos en el municipio vecino una feria, donde se está celebrando la Feria del Carmen, si no me equivoco el nombre. Está habiendo pues ciertas actividades para la ciudadanía. Creo que están trayendo algunas bandas y por supuesto esparcimiento ahora que los niños están de vacaciones. ¿Qué opinamos de eso? ¿Es necesario que en Cancún se reactiven esos eventos que antes teníamos? En Cancún, los que crecimos acá, crecimos con una feria, teníamos una expo, creo que era en febrero. No, diciembre, enero. Era diciembre, enero. Diciembre, enero. Sí, no recuerdo. Crecimos con la Expo Cancún, crecimos con el Festival del Caribe, crecimos con las noches bohemias que se hacían en el Parque Las Palapas. O sea, crecimos con muchos eventos culturales que desgraciadamente pues no se han retomado. Sí deberíamos de retomar eso. Es el tipo de eventos que dan identidad. Hay que decirlo, Playa del Carmen tiene mucho más identidad propia que es Cancún. verdad. Y ni se diga Cozumel. Cozumel tiene identidad propia. Chetumal tiene identidad. Felipe Carrillo Puerto tiene identidad propia. Bacalar, el único municipio. Bueno, Isla Mujeres tiene su carnaval de Cozumel es, creo que. No, déjate el carnaval, el Cedral. Yo diría que la identidad de Cozumel es la fiesta del Cedral. Nosotros no tenemos identidad todavía. Ya había, Porque se pierde la continuidad. Por eso, en los primeros años de Cancún había esa identidad, había esa fiesta. Claro, la ciudad ha crecido, lo que ustedes quieran, pero sí teníamos una expo, había un palenque, a mí no se me olvida, yo era pequeño y me acuerdo que mis papás me colaron a ver a Juan Gabriel en el palenque de Cancún. Yo vi a Maná, la primera vez que vi a Maná fue con su segundo disco de Dónde Jugarán los Niñas en el palenque de Cancún. Alejandra Guzmán, o sea, me tocó esa época y la verdad es que era padrísimo, porque salías y veías a todo Cancún en esa feria, te saludabas, esto, lo otro, los juegos, el palenque. Había exposición de ganado. Estaba el ganado, había de todo. O sea, ¿por qué no mudamos esa fiesta? Creció la ciudad, la mudamos a otro. Pues tener tu recinto ferial, donde todavía puedes mantener esas tradiciones. Y hay que decirlo como es, ¿no? Cuando hacen el carnaval y eso, y esto yo creo que es algo social, la verdad es que está visto como si fuera algo para las regiones.
¿Sí me explico? A diferencia de las ferias importantes de San Marcos, de tal, que donde se va toda la ciudad, no importa dónde vivas y todo. Turistas. Turistas. Ya se vuelve un tema. Aquí realmente se volvió muy clasista, muy elitista, o sea, muy clasista en el sentido de, no, yo no voy porque es del gobierno. No, yo no voy porque tal. Entonces, hay que romper esa barrera que también para unificar, ¿no? Sí. En Cozumel van todos, no importa dónde vivas. En Así Playa del es. Carmen también. Y aquí creo que es porque somos de todos lados. No, y entiendo Pero yo regreso al punto que decía Jorge. Yo creo que no ha habido voluntad de continuar las tradiciones con las que se fundó la ciudad. A mí también me tocó. De hecho, yo vivía muy cerca de donde se hacía la expo. ¿Sabes dónde se hacía la expo? No lo sabe, por En Dios. el terreno enfrente de Plaza de las Américas. ¿Dónde No. es Malibu? No. Era en la avenida Cabá. Ajá. Atrás de donde es la fiscalía actualmente. Todo ese terreno donde está la fiscalía del Chedraui. Era un lienzo charro. No, Toda pues esa no parte había de ahí. nacido. Y había juegos mecánicos. El palenque estaba donde está hoy el estacionamiento del Andrés Quintana Roo. Más o menos, sí, a esa altura. Exactamente. Ahí estaba el palenque. Sí, y había un lienzo charro ahí adentro, que ya creo que ya no está. Ya no está. Y ahí adentro se Así hacía la es. exposición ganadera, los Así juegos es. mecánicos, y bueno, ya saben, los juegos de las canicas y con las pistolitas de Ahí, balines. toda esa y- zona de la Cava, Ajá. todo ese, así, vamos a decir, no. 80s y 90s. Ajá. En los 80. Era el recinto ferial. Bueno. Y es como dice Jorge, en efecto, y te encontrabas a todos los amigos de Cancún, de las escuelas, de las secundarias, y pues ahí iban Porque todos la a- ciudad llegaba hasta ahí, llegaba hasta la Cava. Ujú. No había, la parte de la luna y todo eso todavía no había. Era algo muy padre en donde se creaban las tradiciones y estabas esperando que llegara la época navideña porque obviamente pues venía mucha gente con su mercancía del centro del país, que si las lucecitas, que si los adornos, que si los dulces típicos, la comida, y se hace un muy buen ambiente en donde pues Era tenías, muy padre. los jóvenes tenían algo que hacer, las familias iban Había en conjunto. había el casino para los adultos, al Sí, lado un del casino. palenque. Había una zona de casino donde iban los adultos, o sea, había restaurantes, ¿te acuerdas? Sí, Había- sí, sí. O sea, estaba muy padre. La verdad es que era una muy buena fiesta. Si no me equivoco, con Alor se pasó justamente a la Colosio. Y Con Chacho yo me recuerdo que fue cuando se hizo ahí donde dice Sebas, donde está actualmente Plaza Malecón. Sí, a mí me tocó ahí. sí, pero ya fue en los 2000 Eso y ya y fue después ya más para se acá, perdió sí. la tradición y lamentablemente hoy ya no Y ahorita lo tenemos. podríamos retomar. Tenemos Tajamar, tenemos tal vez algunas zonas que podrían utilizarse Sí. para retomar esos. Pero y regresando al punto, pues bueno, Cancún tenía algunos festivales en donde pues la gente de todo tipo, como bien dice Sebas, tiene la oportunidad de ir a conciertos de bandas importantes, de cantantes importantes, de orquestas y todo el tema de espectáculos y música y teatro, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahorita viene mañana Molotov a Playa del Carmen. Estábamos platicando Jorge y yo si nos escapábamos a verlos. Pues la verdad es que es de las bandas de cuando estábamos chavos. Entonces, digo, para la gente está padrísimo que sea sin costo y que tengas esa oportunidad de conocer una banda que hoy, de hecho, estábamos justamente viendo Jorge y yo que anda por todo el mundo. La De hecho, verdad hay que felicitar al municipio de Solidaridad. No solo el de ahora, los de siempre por mantener esas Dinámica. tradiciones, esa dinámica. Actualmente, pues al gobierno actual de Solidaridad, la verdad, felicidades. Qué bueno que sigan manteniendo, haciendo el esfuerzo para Sí. traer ese tipo de artistas gratis. Que te repito, antes se hacía aquí. Sí. Antes se hacía aquí. Entonces, qué bueno que lo sigan haciendo. Ojalá sigan así. Y que sigan con sus tradiciones. Sí, están habiendo sus polémicas, que es el maltrato animal y todo. Pero eso, pues eso ya es. Ya es punto de- ya es otro tema. También ¿no? se perdió, era más para terminar, el de Radio Turquesa. Ya creo que Radio este- Turquesa, se hacía- el hacía- aniversario de. En el Cancún 86 se Sí, hacía el aniversario ¿te de Radio acuerdas? Turquesa. Traían 10, 20 artistas. Muchísimas bandas y cantantes. Sí, y- los boletos eran peleadísimos. Sí, sí. Eran peleadísimos, sí. en la sí. época de Caló y Sí, Magneto sí, y sí, un montón de grupos Entonces, mexicanos. sí, es una lástima. Se ha perdido mucho en Cancún, pero ojalá que Se retome. se retome, ¿no? Pues bien, tenemos otro Como último tema. tema, bueno, ahora tuvimos justo la semana pasada una manifestación
de los ciudadanos pobladores de la Condesa y la Roma allá en la Ciudad de México, por justamente este tema de la gentrificación, que lo podríamos entender como gente de Estados Unidos, Canadá, España o diversos lugares del mundo que llegan a vivir a la Ciudad de México y que por esa razón se han ido encareciendo las rentas, las ventas y los mismos locales, ya sea mercados, tienditas, pues empiezan a incrementar sus precios porque llega gente con más poder adquisitivo. Lamentablemente, pues hubo una manifestación que se tornó violenta, pues lastimaron gente, destruyeron negocios, robaron incluso tiendas, y pues bueno, es un tema polémico porque también en Cancún tenemos parte de ese problema, ¿no? Nosotros no deberíamos ser Cancún, nosotros deberíamos ser gentrificación ciudad oficial. Sí, o sea, sí, literal, pues nadie es de aquí. Por Dios, o sea, hay que ser realistas. Primero que nada, yo creo que la marcha de la Ciudad de México nada más es un distractor para quitar los ojos de los verdaderos problemas que están ocurriendo en el país. Tenemos las declaraciones de un polémico abogado, de su cliente. O sea, tenemos muchas situaciones o noticias mucho más importantes. La deuda que actualmente tiene el país, que habían dicho que no lo iban a endeudar. O sea, son demasiados temas más importantes que le deberíamos estar prestando atención y nos estamos yendo por el rollo de la gentrificación, ¿no? Yo creo que es como la película esta de ¿cómo se llama? De Damián Alcázar, la caja china, ¿no? Sí. Es la caja china, es para distraer. Sí, y sí, la gentrificación, lo conversábamos hace rato, sí es un tema real. Yo, el único problema que le veo a la gentrificación es el alza a las rentas que hay de la gente que siempre ha vivido en el lugar. Fuera de eso, pues es oferta y demanda, es especulación comercial, inmobiliaria, todo está permitido. Yo sí, lo único que siento que el gobierno debería entrarle es al tema de buscar algún reglamento, ley, para estandarizar los precios de las rentas. En estos lugares donde se está dando este fenómeno, tenemos lugares, por ejemplo, como Orlando. Orlando tiene prohibido, por ejemplo, el Airbnb dentro de la ciudad. Sí. ¿Y qué es lo que ha sido? Que ha protegido la industria del comercio, el mercado inmobiliario se ha mantenido, no se ha disparado. Tiene sus ventajas la regularización, ¿no? Pero sin embargo a sus alrededores sí se permite el Airbnb. Ahí sí vemos cómo los precios se han disparado y han sufrido una gentrificación igual. Entonces esto no es exclusivo de México. Tú bien lo decías hace rato, Rubén. Puerto Cancún. ¿Qué porcentaje de la gente que vive allá es de Cancún? El 5%. El 5%, no, ni al 10%. ¿Todos son de fuera? Todos son de fuera. Puerto Cancún es el claro ejemplo de la gentrificación. Claro. La nada de la Bonapac, las 20, todas las 20. Conversábamos de las 20 que está llena ahorita de cierta nacionalidad caribeña. Y yo te decía, sí, ellos están expandiéndose territorialmente, porque ellos no reparan nada. Siguen las casas viejas y feas. Y sin embargo, por ejemplo, vas a la Lombardo, a la Donceles y ya empieza a ver, conozco de algunos grupos que se están organizando, compran algunos domicilios, casas y levantan edificios para renovar la zona. Pero bien lo decías tú, es la parte de la dinámica de la renovación de una ciudad. Yo me acuerdo que me decían hace mucho, oye, hay que reactivar la Yaxchilán porque se está muriendo. Es que en algunos casos los propietarios ya estaban cobrando rentas demasiado altas o incluso venderlo lo cobraban en millones de dólares. Y por eso están estancados así. Y ni ellos ni le quieren invertir y quieren venderlo, rentarlo en cantidades que ya el eje de la ciudad ya se movió. Ya la parte comercial económica más fuerte está en Puerto Cancún, está en las Américas o en la Guayacán. Entonces, obviamente esta zona baja su plusvalía y van a empezar a venir estas nuevas inversiones para reactivar esta zona de manera natural. Como gobierno, ¿qué se puede hacer? Pues justamente a lo mejor blindar de alguna forma que en ciertas zonas pues haya protección, incentivos o algunas cuestiones, pero creo que la gentrificación al final de cuentas es como si Estados Unidos dijera, ya no queremos más mexicanos y esos 30 millones de mexicanos que están allá. No hablando de los ilegales, hay muchos que están legales. San Antonio, Woodlands. Hay mucha gente que está legal, claro. que es ciudadana, que es residente o que tiene su green card. Y al final de cuentas son 30 millones, casi una tercera parte de los mexicanos que vivimos acá y que dijeran, no, ya no los queremos acá, hay gentrificación y los empiezan a agredir y los saquen. Exacto, a mí se me parece la misma
la misma xenofobia que criticamos de los gringos, es lo mismo acá. Entonces es una... no eres extranjero, no, fuera. Pues es lo mismo que Estaba criticamos leyendo de un allá, dato. ¿no? En Madrid hay ya casi medio millón de mexicanos en Eso Madrid. te iba a decir. Volvimos a colonizar. ¿Y ya viste qué están haciendo en Madrid? Van a implementar un nuevo impuesto del 100% para los extranjeros que quieran comprar una propiedad en Madrid. O sea, ya están empezando ellos a buscar medidas. Como Barcelona está igual. No, es para parar la especulación comercial sobre los inmuebles. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Lo vivimos con Akumal, lo vivimos con Tulum. Tú lo viviste con Tulum. Sí. Se puso de moda Tulum. ¡Bum! Los precios para arriba. ¿Y ahorita qué pasó? Ya llegaron al tope, ya la gente dejó de ir. Y está vacío, ¿no? Y está vacío Tulum. ¿Y qué está pasando? Empiezan a bajar los precios, ¿no? Sí. Entonces, lo que están buscando en Madrid es parar esa especulación comercial para que no se vuelva imposible para vivir para los no residentes de la ciudad. Yo creo que es un llamado de atención también en el tema de la gentrificación, que no hay educación financiera, y lo platicábamos. La gente mal vende sus propiedades en lugar de saber qué provecho le pueden sacar, cómo pueden tener una plusvalía, cuál es el valor real. Entonces, pues llega gente abusiva en ciertos casos y pues mal vende sus propiedades, y pues ahí es donde salen. Creo que le diste el punto clave. Yo creo que, por ejemplo, alguien que tenga una casa al lado del Parque Las Palapas, al lado de Cancún en específico, y ahorita retomamos el tema de la Ciudad de México, va a haber mucha gente que tenga 50, 60 años viviendo en Cancún, 55 por ahí, y que esa casa le costó a lo mejor el 10% de lo que podría venderla ahorita. Yo me acuerdo de los precios de esa zona. Estaban en 30,000, 40,000 pesos, 50,000 pesos. Bonampak, toda esta, la supermanzana, 3, 4, 5, 6, las 20. O sea, eran precios muy accesibles que habrán pagado, como dice Jorge, 20,000, 30,000, 40,000 pesos su casa. Y hoy esos terrenos, esas viviendas que muchas veces ni siquiera van a utilizar la construcción, lo que vale es la tierra, la van a poder vender en 5, 10 millones de pesos. Te hace corto. O mucho más. Y como bien dices tú, puedo hacer dos opciones: o lo vendo y me compro en una zona más barata y hago mi casa, o levanto un edificio y vivo de las rentas, o consigo cómo financiar, a lo mejor hasta pedir un crédito hipotecario y yo levantar una torre de edificios y vivir de esas rentas, y que ¿no? construyan a alguien y tú pones Exacto, el terreno. Una asociación, bueno, aquí el notario te puede explicar muchas formas de hacerlo, ¿no? El socio capitalista y el socio industrial. Entonces, al final de cuentas, puedes lograr incrementar tu patrimonio y generar una actividad económica sin vender a lo mejor y caer en una de estas tipos de estafas, ¿no? Si lo puedes decir así. Pero creo que al final de cuentas eso le va a dar a la ciudad renovarla. Pasamos por algunas zonas de Cancún y ya ves algunas casas abandonadas, incluso vandalizadas o ya deterioradas, y tenemos que lograr que por lo menos el centro de Cancún, que es la parte donde el turista viene, esté de una manera adecuada para que demos una muy buena primera impresión, ¿no? Y que la gente regrese, ¿no? Y eso va a terminar ocurriendo, por ejemplo, en la zona donde estamos actualmente. Ahí se nos viene, estamos enfrentito de Puerto Cancún. Sí, completamente. En cualquier momento sí, y le da plusvalía, y lamentablemente hay gente que lo aprovecha y hasta de más, y hay gente que no lo sabe aprovechar y hasta le pierde. Claro. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que lograr hacer una cultura. A lo mejor podría ser que desde gobierno se den algunas capacitaciones, asesorías, ayudas, conducciones para que esto mejore, pero de qué va a pasar, va a pasar. Yo sí siento que el gobierno tiene que entrarle a regular ciertos temas. Digo, de entrada, el de las rentas. De entrada. Y yo sí creo también, y sé que va a sonar polémico, sé que me van tal vez en redes me echen, pero sí al menos algunas zonas de la ciudad empezar a prohibir el Airbnb, porque el Airbnb es de los principales causas de la especulación comercial. Completamente. ¿No? Sí. Y por ejemplo, lo que decía Rubén, si tú vas a comprar una casa, pues adelante, cómprala, pero si la vas a vivir o la vas a usar. Claro. Si es para especular, que es ahí donde te digo viene el problema y empiezan a treparse los precios. ¿Qué es lo que pasó en la Condesa y en la Roma? Muchos compraban, o Tulum, ¿te acuerdas? Sí. Cuando te decían, llega el nómada digital, compra 7 departamentos y con eso vive. Claro. Sí, pero generalmente la Condesa lo que hacían es, son casas de terrenos muy grandes,
dejan ellos a lo mejor hacen un edificio de 4 o 5 pisos, viven en el quinto, que es el que tiene mejor vista, y todo lo de abajo lo rentan y con eso ya, básicamente es su actividad Pero si económica. el gobierno le entra y dice, ok, esta zona la vamos a proteger, o prohibir el Airbnb o proteger la renta. Y aquí no puedes pasar, en esta zona tu renta no puede pasar de tanto. Ya lo hizo Nueva York, ya lo hizo Barcelona. Es la famosa renta Sí, congelada. sin embargo, también como gobierno, pues hay que entender que esto genera cierta, pues, llegada de gente de fuera que también no estás prohibiendo, no estás prohibiendo ni la llegada, ni que a lo mejor construyan, hacerlo bien ni que- inteligente para que nadie pierda y todos ganen Y proteger al local. Proteger al ciudadano local, ¿no? Y ya nada más para finalizar, creo que en la Ciudad de México sí se excedieron, porque este tema de ya agredir, robar, amedrentar, ya no es correcto. Al final de cuentas, la Ciudad de México creo que es la capital de nuestro país y también alberga y llega mucha gente de turista. Nosotros mismos vamos para allá. Fue mandado. Sí, fue mandado, la verdad. Fue para distraer. por Dios. Entrevistaron a varias gente. Sí, ni sabían. Y luego siquiera, empezaron a hablar de Palestina. Y luego Ajá. empezaron, no, por favor, fue mandado eso. Pero Sí, bueno, eran del Estado de México, de Así es, Pachuca, o por sea, Dios. no. así es. Bueno, recomendaciones. Yo voy primeras. Dale. Superman, vayan a verla. ¿Está buena? La verdad, como aficionado del cómics, quiero empezar diciendo que yo nunca fui fan de Superman. Yo soy más de Batman, hablando de DC. Soy mucho más de Batman, ese sí era mi ídolo. Pero Superman, retrataron un Superman en esta película más apegado al cómic. El más apegado al cómic, no es este Superman todopoderoso, es un Superman que está empezando a ser Superman, que se está empezando a desarrollar. Gracias a Dios no nos dan la historia de origen de viene de Krypton y no. Empieza con un Superman ya que lleva 3 años siendo Superman, está aprendiendo, está evolucionando, todavía inocente. La verdad me gustó mucho. Lo único, le doy un 9 de 10 debido a que la primera parte se me hizo un poco lenta. Pero ya que acelera, ya que agarra el ritmo, dices, wow. Gon, como siempre, muy bien. El casting es perfecto. De verdad, Lex Luthor, el chavo clase de Lex Luthor, qué gran actor. La chava de Lois Lane, muy bien. El chavo que le hace Superman, me compro que sea Superman. A dolor de muchos y de muchas, olvidé a Henry Cavill. Henry Cavill ahorita pasó a ser mi último Superman. La verdad, muy malo. Este chavo sí lo interpreta muy bien. Jimmy Olsen, Mr. Terrific, todos muy bien, a excepción del personaje de la ingeniera. Ahí siento que la regaron un poquito. Fuera de eso, muy bien. Tú y yo debatíamos antes de dar mi recomendación. La verdad es que yo estoy muy molesto con Warner, muy decepcionado de DC. Yo soy más Marvel que DC, pero creo que a mí lo que me ha... Incluso llegué a considerar no ir a verla, y nada más por recomendación de Jorge iré a verla, pero cada 10 años reinician la historia. No hay continuidad, no hay porque no funciona el universo de Snyder. No hay un proyecto a largo plazo en donde, como Marvel, ya casi 40 y tantas películas y llevas una secuencia. Bueno, pero ya se perdió. Voy. Algunas buenas, algunas malas. Si Iron Man no hubiera funcionado, no hubiera habido universo Marvel. Bueno, lamentablemente Warner no ha logrado darle una continuidad a la saga y armarla bien. Ojalá que este sea el inicio de una buena saga y que algún día veamos un crossover DC contra Marvel. Ya estás pidiendo mucho, pero lo que yo sí te puedo decir, cuando salí del cine dije, DC vive. Bueno, DC vive. a las pruebas me remito. Ya Tiene vida, te digo, estuvo bien desarrollado. Bien, la película bien, la verdad muy bien. Mi recomendación, salió la nueva temporada de Mariscales en Netflix. Es una serie producida por Peyton Manning. En este año, previo al inicio de la temporada de la NFL, sale el quarterback de los Leones de Detroit, Jared Goff. Sale Burrow, ¿no? de nuevo Cousins, que es el de ahorita está en Atlanta, que estaba en Vikingos de Minnesota. Y sale Burrow de los Bengalíes de Cincinnati.
pues es un poquito meterte a las entrañas de la NFL, de ver cómo se preparan los quarterbacks, cuál es su dinámica previa y durante la temporada, y obviamente pues te metes un poquito a disfrutar un poco más del juego, de ver cómo un quarterback tiene que ser verdaderamente estar metido estudiar, no nada más es físico, sino también es un juego mental de mucha estrategia, y creo que vale la pena para los que nos gusta la NFL, Oye, ¿no? oye, hablando de NFL, ¿qué pedo con DAZN? ¿Ya tiene la NFL igual? ¿Ya? ¿En serio? ¿Gratis igual? Ah, No había pues visto. no pero- sé, ayer lo vi en DAZN anunciado, Wow. el NFL, Wow. DAZN y Champions. O sea, Llegó a cambiar el mercado. NFL y Champions Sí. por DAZN DAZN. gratis. Decían, ahí por lo menos lo estaban anunciando. Porque la Red Zone No sé, lo estaban anunciando, que ya lo tenían en DAZN. Wow. O sea, es el Netflix, el Netflix de deportes. su época. Ahora No sé, está pero me revolucionando. sorprendió. Creo que hace falta revolucionando el una deporte. plataforma que aglutine todos los partidos. Cuando quieres ver una pelea, Es o sea, una si madre. quieres ver o sea, si te gusta el box y quieres ver box, no sabes si va a estar en Max o en Prime o en Netflix. Ahora Netflix, porque ya también tiene Sí. peleas. Si te gusta la UFC, sí, ahorita sí. la tenía Fox, pero de repente ya sale con la aplicación de UFC o en el canal de UFC, la Fórmula 1. Luego caliente, Ya, y luego- es sí, sí, es sí. verdaderamente una tortura tener estar buscando tantos DAZN. Sí, canales. ayer lo vi, dije, cabrón, dije. Y mira que la NFL es bastante celosa con sus derechos. Investiga eso para el próximo programa, Sebas. ¿Cómo viene DAZN y a qué más se van a meter? Pues si compraron los derechos del Mundial de Clubes por 1,000 millones de euros, no me sorprende. Es árabe, ¿no? No, pero el fondo que está detrás sí es árabe. Ya. ¿Sabes quién es su director? No sé si es comercial o relaciones públicas o algo así. El entrevistador del Chiringuito, Kim Dominic. Él es su director Comercial, no sé si marketing. comercial o marketing o Él sí sabe mucho de fútbol, ¿no? Sí. O sea, sí saben, Chavo sabe. Sí. Chavo sabe, hay que admitirlo, sabe. Le va al Barça. No, sabe Te fútbol. está tirando un marrepié. No, yo lo entiendo. Pero Quiso meter su narrativa No, con él. sí, pero no va a funcionar. Y bueno, yo quiero recomendar, ya es una película vieja, la vi ayer y después vi el video de Maurice y Farid Dick, que lo explican muy bien, la de la gran estafa. Vean la película y después vean el video, dura como 20 minutos y te explica muy bien, así literal con caniquitas, toda la estafa que fue el fraude inmobiliario del 2008. ¿Qué decías tú que se puede repetir? Yo Sí. lo veo más complicado, Son pero burbujas, son burbujas. Son burbujas, y yo sí creo que se puede. Sí, yo también creo que se va a repetir, Yo a lo creo mejor que no sí. lo sé que Barack Obama había metido así ciertos candados ahí, ¿no? Pero todavía se puede. Pues sí, tronó con las criptomonedas y también Sí, está bastante sí. especulativo, o sea, Sí. viene un... hay que verla, hay que Ahí verla. va. Bueno, pues nos estamos viendo. Un gusto estar con ustedes. En una semana nos vemos.